Se burlaron de ella durante meses por un tatuaje que nadie entendía, hasta que un comandante de la Marina entró en aquella sala de urgencias y, al ver su brazo, se quedó paralizado antes de hacerle un saludo militar que nadie en el hospital olvidaría jamás. En el Hospital Universitario de La Paz, en Madrid, las urgencias nunca dormían. Entre el zumbido de los monitores y el ir y venir constante de camillas, había una enfermera que parecía moverse en otro ritmo, ajena al caos, ajena a los comentarios, ajena a todo lo que no fuera salvar una vida. Se llamaba Elena Marchena, tenía 36 años, y llevaba el pelo siempre recogido en una coleta tirante, como si hasta su cabello quisiera pasar desapercibido. Nunca hablaba de su vida privada. Nunca se quejaba de los turnos de 16 horas. Nunca sonreía a los residentes que intentaban ganarse su simpatía. Para muchos, era simplemente fría. Para otros, un misterio incómodo que preferían ridiculizar antes que comprender. El foco de esa burla tenía nombre y apellido: el doctor Adrián Ferraz, hijo de un conocido cirujano y heredero de un apellido que abría puertas en cualquier hospital privado de la capital. Adrián llevaba su bata como si fuera una corona, y consideraba que el personal de enfermería existía únicamente para obedecerle sin rechistar. Elena, con su calma inquebrantable, era la única que nunca le seguía el juego, y eso lo enfurecía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Todo cambió una tarde de octubre, cuando un motorista llegó destrozado tras un choque en la M30. La arteria femoral estaba desgarrada y la sangre no dejaba de brotar. Adrián, con las manos temblando bajo la presión, no lograba localizar el punto exacto de la hemorragia. Elena, al otro lado de la camilla, sujetaba la pierna del paciente con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Su bata quirúrgica, empapada de sangre, se había convertido en un estorbo, así que se la quitó de un tirón, dejando al descubierto, por primera vez ante todo el equipo, un tatuaje áspero y desigual en su antebrazo izquierdo. No era un dibujo bonito. No era una frase inspiradora ni una flor delicada. Era una rana esquelética sujetando un tridente, entrelazada con unas alas rotas, y debajo, una fecha borrosa escrita con trazos irregulares: 23 de marzo de 2014. Parecía hecho en una celda, o en un lugar mucho peor. «Tengo la arteria», dijo Elena, con una voz que cortó el pánico de la sala como un bisturí. «Clampe ya, doctor». Adrián obedeció, aturdido, pero su mirada ya no estaba en el paciente. Estaba clavada en aquel tatuaje. Y esa misma tarde, antes de que terminara su turno, ya se había encargado de que todo el hospital hablara de ello. La supervisora de planta, Rocío Almendros, fue la primera en propagar el veneno. «Eso parece un tatuaje de cárcel», comentó junto a la máquina de café, asegurándose de que Elena la escuchara desde el pasillo. Adrián, encantado de tener público, añadió con desprecio que aquello explicaba su actitud arisca, y que un hospital de referencia no podía permitirse tener en plantilla a alguien con semejante pasado. Elena no dijo nada. Se limitó a bajarse la manga y seguir trabajando, y ese silencio, lejos de apagar los rumores, los avivó como gasolina sobre brasas. Durante las semanas siguientes, la humillación se convirtió en rutina. Adrián exigía que se subiera las mangas antes de entregarle instrumental esterilizado, como si temiera una supuesta contaminación. Rocío llegó a dejar, de forma anónima, un folleto de una clínica de eliminación de tatuajes dentro de su taquilla. Elena lo tiró a la basura sin pestañear, y esa noche, como todas las noches desde hacía años, se sentó sola en el borde de su cama y recorrió con los dedos las líneas irregulares de aquella rana esquelética, mientras el olor estéril del hospital se disolvía en su memoria y era sustituido por el recuerdo de un calor abrasador, el rugido de un helicóptero cayendo del cielo, y un nombre que nadie en aquel hospital conocía todavía. Nadie imaginaba que esa misma semana, un hombre vestido de uniforme, cargado de medallas, cruzaría las puertas de aquellas urgencias buscando desesperadamente a sus hombres heridos, y que al posar los ojos sobre el brazo izquierdo de aquella enfermera silenciosa, algo en su rostro curtido por la guerra se quebraría para siempre. La tensión que llevaba semanas acumulándose en aquel pasillo de urgencias estalló una noche de tormenta, cuando nadie sospechaba que el turno más caótico del año traería consigo la verdad que Elena Marchena había enterrado durante más de una década.
Eran las 9:40 de la noche cuando el cielo sobre Madrid se abrió en una lluvia torrencial que convirtió la M40 en un caos de metal retorcido. La radio del hospital crepitó con la voz alterada de un sanitario de emergencias. Accidente múltiple, furgón militar implicado, varios heridos críticos, tiempo estimado de llegada, 4 minutos. En cuestión de segundos, el área de trauma se transformó en un hervidero de gritos, camillas y órdenes cruzadas. Cuando las puertas de ambulancia se abrieron de golpe, lo que entró no fue un accidente cualquiera. Era un grupo de militares que regresaba de unas maniobras conjuntas en una base cercana, y entre ellos, el más grave, un hombre corpulento con el uniforme de campaña destrozado y el pecho hundido por el volante. Respiraba con un silbido húmedo y aterrador, ahogándose lentamente en su propia sangre. Adrián Ferraz fue el médico asignado. Elena, como siempre, su enfermera de apoyo. En cuanto colocaron al soldado en la camilla, la saturación de oxígeno cayó en picado y el monitor emitió un pitido agudo que heló la sangre de todos los presentes. «Neumotórax masivo», gritó Adrián, con la voz quebrada por el pánico. Tomó un bisturí para insertar un tubo torácico, pero sus manos temblaban de forma incontrolable. El soldado, medio consciente, se sacudía violentamente, golpeando a ciegas a quien se le acercara. «Doctor, tiene que cortar ahora, su corazón se está deteniendo», advirtió Elena, con una serenidad que contrastaba brutalmente con el caos a su alrededor. «No encuentro el ángulo, cállate y sujétalo», respondió Adrián, completamente paralizado ante la magnitud de la herida y la fuerza del hombre que se retorcía bajo sus manos. Elena no esperó permiso. Apartó a Adrián de un empujón que lo mandó tambaleándose contra una bandeja de instrumental, y sin dudar un segundo, tomó una aguja gruesa del carro de emergencias. Se inclinó sobre el soldado, colocó la mano firme sobre su pecho, y entonces ocurrió algo que dejó a todo el equipo médico sin palabras. Le habló al oído en un idioma extranjero, gutural y áspero, con el tono exacto de quien ha dado órdenes en zona de combate. El soldado abrió los ojos de golpe. Por una fracción de segundo, el pánico desapareció de su mirada, sustituido por el reconocimiento instintivo de una voz que reconocía la autoridad del frente de batalla. En ese instante de quietud, Elena clavó la aguja en el segundo espacio intercostal. Un silbido de aire escapó, junto con un chorro de sangre oscura, y el pecho del soldado se expandió de nuevo mientras el monitor se estabilizaba lentamente. «Termine el procedimiento, doctor», ordenó Elena, apartándose con la respiración perfectamente controlada. Adrián obedeció en un silencio humillante, con el rostro encendido de vergüenza. Pero en cuanto el soldado fue trasladado a quirófano, la adrenalina dio paso a una furia herida que Adrián ya no pudo contener. En medio del pasillo, delante de todo el personal, la acorraló contra la pared con la voz temblando de rabia. «¿Quién te crees que eres para empujarme?», exigió, señalándola con el dedo. Elena permaneció inmóvil, con las manos en los bolsillos, hasta que el movimiento brusco hizo que la manga de su uniforme se deslizara hacia arriba, dejando de nuevo al descubierto aquel tatuaje áspero que tanto habían ridiculizado. Adrián señaló su brazo con desprecio. «Actúas como una vaquera solitaria por culpa de esa basura tatuada en tu piel», escupió, sin bajar la voz. «Eres un peligro para este hospital, y pienso asegurarme de que pierdas tu licencia antes de que amanezca. Estás acabada». Elena abrió la boca para responder, pero una voz grave y profunda la interrumpió antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, una voz que retumbó por todo el pasillo como un trueno y que hizo que hasta el aire pareciera detenerse. «¿Hay algún problema aquí?». Las puertas dobles del hospital se abrieron de par en par, y en el umbral apareció una figura imponente, vestida con el uniforme de gala de las fuerzas especiales, con la mirada fija, no en Adrián, sino directamente en el brazo izquierdo de Elena Marchena, como si acabara de ver un fantasma que llevaba 12 años buscando. El silencio que cayó sobre aquel pasillo fue tan absoluto que incluso las máquinas parecían haber contenido la respiración, mientras el hombre del uniforme de gala avanzaba paso a paso hacia Elena Marchena sin apartar los ojos de su brazo izquierdo. Adrián Ferraz, todavía envalentonado por la adrenalina de su propia humillación, intentó recuperar terreno. «Comandante, disculpe que haya presenciado esto», dijo con voz untuosa, lanzando una mirada cargada de desdén hacia Elena.
Esta enfermera tiene un desprecio absoluto por las normas del hospital. Ese tatuaje amateur es la razón por la que llevo meses intentando que la trasladen. Es una vergüenza para la profesión médica, y sin duda debe resultarles perturbador a usted y a sus hombres. El hombre, identificado por las insignias de su pecho como el coronel Rafael Ondarra, de las Fuerzas de Operaciones Especiales, no le dedicó ni una sola mirada. Levantó lentamente la mano derecha, con la palma hacia el médico, en un gesto que exigía silencio absoluto sin necesidad de gritar. «Cierre la boca, doctor», dijo con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. «Si pronuncia una palabra más antes de que yo termine, lo sacaré de este pasillo con mis propias manos». Adrián cerró la boca de inmediato. Rocío Almendros, que observaba la escena desde la estación de enfermería, retrocedió un paso, deseando volverse invisible. Todo el personal médico disponible se había congregado en silencio, formando un público involuntario de aquella escena que nadie entendía todavía. El coronel se detuvo a apenas medio metro de Elena. 40 grados, 26 minutos norte, susurró, leyendo en voz alta las coordenadas borrosas grabadas en su piel. 2 grados, 40 minutos oeste. Levantó la mirada hacia su rostro, buscando algo, un recuerdo, una confirmación. «El Valle de Cunar, el puesto avanzado», dijo finalmente, con la voz quebrándose ligeramente. Elena asintió, apenas un movimiento imperceptible. «Sí, mi coronel». El gesto de Rafael Ondarra cambió por completo. El hombre que había sobrevivido a incontables misiones sin que le temblara el pulso, parecía ahora a punto de derrumbarse bajo el peso de un recuerdo que llevaba 12 años enterrado. 23 de marzo de 2014, murmuró. El día en que el cielo se cayó sobre nosotros. Dio otro paso hacia ella, ignorando por completo a la multitud de médicos y enfermeras que los rodeaba. «No sabíamos tu verdadero nombre», dijo, con la voz cargada de una emoción contenida durante años. «Estabas clasificada, una sanitaria de apoyo cultural asignada a nuestra unidad para las labores de contacto con la población. Cuando el helicóptero cayó sobre la cresta, cuando comenzó la emboscada, perdimos a nuestro sanitario jefe en los primeros segundos». Adrián sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Su mente, incapaz de procesar lo que estaba escuchando, saltaba frenéticamente entre la enfermera que había humillado durante meses y el legendario coronel que ahora le hablaba como si fuera una leyenda de guerra. «Era solo una cría», continuó Rafael, con la voz arrastrada por recuerdos de sangre y pólvora. «Nos atacaron con morteros sincronizados. Fue una masacre, nuestras comunicaciones quedaron bloqueadas, estuvimos atrapados en la zona de fuego durante 9 horas. Extendió la mano lentamente, deteniéndola apenas a 1 centímetro del tatuaje, como si temiera profanar una reliquia sagrada. «La rana esquelética», murmuró. «La marca de los caídos». «Eran 4», dijo Elena por primera vez, con una voz firme pero cargada de un dolor profundo y contenido. «El sargento Duarte, el teniente Vallejo». Se detuvo, corrigiéndose a sí misma, como si cada nombre le costara un pedazo del alma. «El cabo Ferreira, el sargento primero Roig. Sostuvieron el perímetro para que yo pudiera llegar hasta los heridos». «Y lo hiciste», dijo Rafael, con lágrimas asomando finalmente en sus ojos endurecidos por la guerra. Se giró bruscamente hacia el pasillo abarrotado, alzando la voz para que cada médico, cada enfermera, y especialmente Adrián Ferraz, escuchara cada palabra con absoluta claridad. «Esta mujer», proclamó con el pecho vibrando de orgullo, corrió directamente hacia una cortina de fuego de ametralladora, no una vez, no 2 veces, 6 veces, para sacar a mis hombres heridos de un vehículo en llamas mientras el enemigo hacía todo lo posible por destrozarla. Un jadeo colectivo recorrió el pasillo. Rocío se llevó la mano a la boca, incapaz de sostener la mirada de la mujer a la que había humillado con un simple folleto dejado en su taquilla. Y lo que el coronel Ondarra estaba a punto de revelar sobre el verdadero origen de aquel tatuaje dejaría a todo el hospital, y especialmente al doctor Adrián Ferraz, completamente destrozado. El coronel Rafael Ondarra permaneció en silencio unos segundos, como si necesitara reunir fuerzas para pronunciar lo que venía a continuación, mientras todo el personal del hospital contenía la respiración, esperando la siguiente palabra que saldría de su boca.
Recibió una esquirla de metralla en la clavícula durante su tercera incursión, continuó, señalando con un dedo tembloroso el punto exacto bajo el uniforme de Elena donde la bata quirúrgica normalmente ocultaba una profunda cicatriz irregular. Se le astilló el hueso. No se detuvo. Se empaquetó ella misma la herida con gasa de combate, se vendó el brazo contra el pecho, y volvió a salir bajo el fuego cruzado para sacarme a mí. Adrián retrocedió, chocando contra la pared, incapaz de sostenerse con la misma firmeza que había mostrado minutos antes. La enfermera a la que había llamado inútil, a la que había acusado de entrar en pánico durante una emergencia, había sobrevivido a condiciones de un horror que él ni siquiera podía imaginar en sus peores pesadillas. Mantuvo con vida a 12 hombres en un cráter durante 9 horas, dijo el coronel, girándose de nuevo hacia Elena, con el pecho agitado por la emoción contenida. Sin apenas material médico, con el uniforme desgarrado, y solo con sus manos desnudas. Me salvaste la vida, doctora. Salvaste a todo mi equipo. El pasillo entero permanecía paralizado. Médicos, enfermeras y técnicos observaban la escena con los ojos abiertos de asombro, incapaces de reconciliar la imagen de la mujer silenciosa que conocían con la historia que se desplegaba ante ellos. Todas las rencillas del hospital, la jerarquía arrogante, los rumores de pasillo, se habían evaporado bajo el peso de aquella revelación. Rafael Ondarra se volvió lentamente hacia Adrián, y su expresión, hasta entonces cargada de emoción, se endureció como el acero. Ese tatuaje, dijo, señalando el brazo de Elena, usted lo llamó basura amateur. Adrián abrió la boca, pero ningún sonido logró salir. Su garganta estaba completamente seca. Se lo hicieron en una tienda de campaña en Bagram, 2 días después de que nos evacuaran de aquella cresta, explicó el coronel, con la voz cargada de un orgullo feroz y protector. Los supervivientes de mi equipo le suplicaron que les dejara marcarla. No era oficialmente una de los nuestros, pero sangró con nosotros, luchó por nosotros, nos salvó. Se giró de nuevo hacia Elena, y una sonrisa triste y llena de cariño se dibujó en su rostro curtido. Fue el sargento Roy quien lo hizo, ¿verdad?, usando el motor de una maquinilla eléctrica, una cuerda de guitarra improvisada y betún de zapatos. Así fue, mi coronel, confirmó Elena, con una sonrisa melancólica asomando finalmente entre las lágrimas contenidas. Era un artista terrible, señor. El más terrible que he conocido, coincidió Rafael, dejando escapar una risa quebrada entre lágrimas. Pero entonces su rostro volvió a ensombrecerse, y un silencio distinto, más pesado, más solemne, se apoderó del pasillo. Pero la tinta no era solo betún, ¿verdad, doctora?, dijo en voz alta, asegurándose de que cada persona presente escuchara la respuesta. Elena negó lentamente con la cabeza, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. No, mi coronel. Estaba mezclada con las cenizas del manifiesto de vuelo del helicóptero derribado, y con la sangre de los 4 hombres que perdimos en aquella cresta, para que jamás fueran olvidados, para que jamás quedaran atrás. Un jadeo colectivo recorrió el pasillo entero. Varias enfermeras rompieron a llorar abiertamente, y hasta la propia supervisora, la mujer que meses atrás le había entregado una amonestación formal por aquel mismo tatuaje, se llevó una mano temblorosa a la boca, con el rostro pálido de una vergüenza que ya no podía ocultar. Adrián Ferraz sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Había ridiculizado un memorial sagrado. Había humillado, semana tras semana, a la mujer que sostenía en su piel el recuerdo de 4 hombres muertos en combate. Y lo que el coronel Ondarra estaba a punto de hacer frente a todo el hospital dejaría a Adrián, y a todos los presentes, marcados para siempre. El coronel Rafael Ondarra se apartó lentamente de Elena Marchena y avanzó hacia Adrián Ferraz con la mirada fría y cortante como una hoja de acero, mientras todo el pasillo del hospital contenía la respiración ante lo que estaba a punto de suceder. Doctor Ferraz, dijo el coronel, con una voz que ya no rugía, sino que cortaba con precisión quirúrgica, tuvo la osadía de cuestionar la competencia de esta mujer bajo presión. Cuestionó su trato con los pacientes. Permítame dejarle algo absolutamente claro. Se inclinó hacia él, con su figura imponente proyectando una sombra oscura sobre el médico tembloroso. Esta mujer tiene más coraje,
más destreza y más integridad en su hombro izquierdo destrozado que usted en todo su apellido y su educación privilegiada. Cuando le temblaban las manos hoy, cuando se quedó paralizado y estuvo a punto de matar a mi hombre en esa camilla, ella no entró en pánico, porque comparado con el Valle de Cunar, unas urgencias en Madrid son un paseo tranquilo. No desafió su autoridad, doctor. Lo salvó a usted de cometer una negligencia que lo habría perseguido el resto de su vida. Adrián tragó saliva, con los ojos clavados en el suelo. No lo sabía, susurró, con una voz que apenas era un hilo. No tenía ni idea. No preguntó, respondió el coronel con frialdad. Simplemente juzgó. Rafael dio media vuelta, dejando al médico humillado y sin palabras, y se colocó frente a Elena con la espalda recta y los hombros firmes. El aire del pasillo pareció cargarse de electricidad. Lentamente, con una precisión absoluta, el coronel levantó la mano derecha hasta la sien en un saludo militar impecable. No era un gesto casual. Era el honor más profundo que un oficial condecorado podía ofrecer a una civil, en mitad de un hospital, ante decenas de testigos. El silencio se prolongó durante 10 segundos eternos. Nadie se atrevió a moverse. Entonces, los 2 soldados heridos que habían sido trasladados al pasillo en sus camillas, a pesar de sus vendajes y su dolor, levantaron débilmente el brazo derecho, devolviendo el saludo a la mujer que acababa de salvarles la vida a su compañero. Elena permaneció firme. No devolvió el saludo, pues ya era civil, pero colocó la mano derecha sobre el corazón, inclinando ligeramente la cabeza en un gesto de profundo respeto silencioso. Rafael bajó finalmente el brazo, dio un paso al frente, y la envolvió en un abrazo fuerte y sincero. Gracias, doctora, susurró contra su oído. Por entonces, y por hoy. Solo hacía mi trabajo, mi coronel, respondió ella en voz baja. Cuando el coronel se alejó para atender a sus hombres, el hechizo sobre el pasillo se rompió lentamente. Adrián Ferraz no pronunció una palabra más. Caminó hasta el vestuario, se quitó la bata ensangrentada, y a la mañana siguiente presentó su renuncia, incapaz de mirar a la cara a sus compañeros. Rocío Almendro solicitó un traslado a otra planta, demasiado avergonzada para volver a cruzar la mirada con Elena. En cuanto a Elena Marchena, no buscó ninguna disculpa, ni exigió que se reconociera públicamente su historia. Aquella misma noche, la dirección del hospital destruyó en silencio la amonestación formal que se le había impuesto meses atrás. Elena simplemente se quitó la manga que llevaba usando para ocultar su brazo y la tiró a la basura, dejando su tatuaje irregular y hermoso completamente expuesto al mundo. Caminó hacia el mostrador de enfermería, tomó su tablet, y preguntó con calma quién era su siguiente paciente. Aquel tatuaje desgastado nunca fue una marca de vergüenza. Era una insignia sagrada de un coraje inimaginable, forjada entre el fuego de la guerra y mezclada con la sangre de los héroes caídos. Los verdaderos valientes no necesitan una imagen perfecta ni un reconocimiento ruidoso. Caminan entre nosotros en silencio, cargando el peso de las vidas que han salvado. Si esta historia de respeto, sacrificio y justicia poética te ha emocionado, dale like a este video, compártelo, y suscríbete para más historias reales que te van a dejar sin palabras.